pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿de qué manera? De todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice llevar. La palabra del Señor siempre habla de restauración, siempre habla de los planes que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros siempre son buenos, siempre van a ser buenos. Habíamos estado estudiando el libro de Levítico, ¿se acuerda? Y ahí en el libro de Levítico estaba, la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de adorar, cuáles eran las ofrendas que debíamos de presentar al Señor. Es importante poder recordar todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Y estaba leyendo en el capítulo número 25 de Levítico para poder tener una idea de lo que nos está hablando Levítico. Y en el libro de Levítico habla también acerca de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire, es interesante que cuando Dios dio los mandamientos, por ahí, por el cuarto mandamiento, el Señor habla y nos da un mensaje, ¿verdad? Que en ese mandamiento habla del reposo, de que nosotros tuviéramos reposo. Imagínense, en lo que Él estaba mandando, es como que si le estuvieran dando órdenes. ¿A cuánto les gusta darle orden a sus hijos? Imagínense que usted le esté dando órdenes a sus hijos, y en esas órdenes, esas direcciones que le está dando a su hijo, usted le dice: mira, necesitas tender tu cama, vas a limpiar tu cuarto, ¿verdad? Y también vas a desayunar, ¿verdad? Como, bueno, ya es obvio que va a desayunar, que cuando tenga hambre que busque la comida, ¿no? ¿Verdad? O lo va a llamar cuando esté la comida. Pero no sé si me estoy explicando, como que si es una orden, pues, tienes que comer, ¿no? Es lo mismo que Dios está haciendo. Le está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero en medio de eso le está diciendo: y te vas a cuidar, vas a descansar un día, vas a tener un día de reposo, vas a cuidar tu cuerpo. Mire, Dios, con planes de bien, desde ahí empezamos, planes de bien para cada uno de nosotros. Pero sabe, eso no es todo. En el libro de Levíticos, en el capítulo número 25, la palabra del Señor dice que cuando Moisés, en el verso 1, Levítico 25:1, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo. Es importante recordar el monte Sinaí. En el monte Sinaí se le dieron las leyes y todas las ordenanzas a Moisés. Era un lugar donde el Señor se encontró con Moisés, ¿verdad? Y el Señor le estaba diciendo todo lo que debía de hacer. Y ahí le dice: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando hayas entrado en la tierra que te doy. Mire, cuando yo leía esta palabra, hermanos, podía ver cómo el Señor le está recordando al pueblo de Israel que Él es su proveedor. Él lo sacó de Egipto, Él lo sacó de la tierra de servidumbre, pero ahora dice: yo te voy a dar una tierra donde vas a vivir. Y cuando llegues a esa tierra donde vas a vivir, dice, de la tierra misma deberá de guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Mira, hermanos, había una provisión aún para la tierra, que la tierra pudiera descansar cada 7 años, pudiera darle un descanso a la tierra. Y es interesante porque ahí habla que en ese tiempo, ¿verdad?,
que la tierra debía de quedarse, no debían de podarse las vides, lo que produce las uvas, no debía de trabajarse la tierra para que produjera, sino que debían de dejarla. Y lo que la tierra pudiera producir, con eso se iban a alimentar. Pero hay algo interesante, que eso requería de fe, eso requería de convicción. El pueblo de Israel tenía que creer la palabra de Dios. Necesitaba creer que Dios iba a ser su proveedor. Y mira, hermano, esto a veces está difícil. ¿Qué piensa usted respecto a creerle al Señor? ¿Es fácil creerle al Señor o es difícil creerle al Señor? A ver, dígame, ¿es fácil creerle al Señor o es difícil creerle al Señor? Es difícil. No es fácil creerle al Señor. ¿Verdad? Porque la Biblia dice una cosa y a veces cuando la persona está pasando por una dificultad y no sé qué hacer, me siento desesperado. Y mire, pero aquí dice, Jehová es su pastor, nada le faltará. Pero, y casi que decimos, ¿y qué tal si se le olvida, no? Estamos tan desesperados por lo que estamos viviendo, que a veces, hermano, no sé si a usted le ha pasado, que a veces queremos como que se ayudara a Dios. Señor, no está pasando, hay que hacer algo, Señor. Hermano, necesitamos, mire, el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. Mire, hermano, cuando nosotros tenemos esa paciencia para esperar en el Señor, entonces Él está diciendo, ustedes van tranquilos, no se preocupen. Mire, hermanos, hay partes donde Dios empieza a probar nuestro corazón. El otro día hablaba con los hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, le dice al pueblo que traigan los diezmos, ¿verdad?, y que hay alimento en su casa, y empieza a decir, y él habla y dice, y yo abriré, ¿se acuerda de ese texto de Malaquías? Y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde para ustedes. Pero hermano, no cuesta creer eso. Señor, ¿y qué tal si no? Señor, ¿y si yo doy esto y ya no me alcanza? ¿Alguna vez ha tenido usted esa lucha? Señor, ¿verdad? Mira, tengo esto, Señor. Pero si yo le quito esto y voy a desacompletar, ¿y qué tal si ya no me va a alcanzar, Señor? Porque mire, todo eso es cuestión de creerle a Dios. Es cuestión de fe y eso va marcando nuestro crecimiento. Eso va marcando nuestra convicción. Si usted empieza a creerle al Señor, usted va a empezar a actuar de esa manera. Va a haber una acción, ¿verdad? Cuando usted le está creyendo, cuando usted está confiando que el Señor es su proveedor. Y sabe que ese es el propósito de que nosotros podamos aportar para la obra del Señor. Hermano, el Señor puede hacerlo de muchas maneras. El Señor puede hacerlo, es Dios, es el dueño de la tierra, del oro y de la plata, dice su palabra. Pero hay formas en las que Dios nos da la oportunidad de nosotros poder demostrar nuestra fe a Dios, de poder decirle, Señor, yo creo. No solamente creo de palabra, ¿no?, sino también de acción. No solamente puedo decir aleluya, amén, sino que puedo decir, con lo que tú me das, Señor, yo puedo honrarte, ¿verdad? Y la hermana leía un pasaje donde decía, ¿verdad?, que de lo mucho que el Señor nos da a nosotros venimos y traemos al Señor. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, hay un propósito de Dios trabajar, interactuar con el ser humano. Dios, desde los inicios, Dios tiene un propósito de interacción. No solamente, ¿verdad?, de suplir, sino que el ser humano también pueda presentar una ofrenda. Yo le voy a decir algo. Las ofrendas, porque recuerde que estamos leyendo el libro de Levíticos. El libro de Levíticos empieza hablando de ofrendas que el pueblo iba a presentar delante del Señor. Mire, y debía de ser lo mejor de la manada, lo mejor que ellos tenían, se lo debían de presentar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pude haber dicho, pero con ese becerrito comen todo el mes, ¿no? ¿Verdad? Ponen a solear la carne y al humo.
en aquel entonces, o a la refri, no había refri en aquel entonces. Pero podían encontrar la manera de comer todo el mes, ¿no creen? Y decir, ¿qué hacemos con este becerrito? Es el mejor que tenemos. O lo presentamos en ofrenda al Señor, o mejor lo cocinamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos carnitas mejor? Es más fácil, nos va a durar más, vamos a tener más comida. Pero ¿sabe qué? El Señor quería ver el corazón del pueblo. El Señor quería ver que realmente si el pueblo le creía, si el pueblo venía y tenía esa fe, ¿verdad? Y esa llegaba a la acción. Quería ver cuál era la actitud del pueblo. Y mira, hermano, el pueblo estaba ahí todos los días, presentaban sacrificios. Habían días, hermanos, de fiestas que presentaban cientos. Es más, llegaban a presentar hasta más de 1000 sacrificios. Imagínese usted. Alguien podría pensar, podría haber alguien ahí, ¿verdad? Como Judas haciendo cuentas, ¿no? Cuando aquel perfume, no sé si usted se acuerda, que en un momento viene una mujer y le trae un perfume y se lo pone en los pies al Señor Jesús. Y empieza y dice Judas, pero casi que le dice, pero estás loca, chica, ¿no? ¿Cómo vas a tirar eso que es dinero? ¿Y qué tal si lo vendemos? ¿Y qué tal? Mire, ¿y qué tal si esto lo hacemos y ayudamos y todo el asunto? Pero sabe que Jesús lo que estaba viendo era el corazón de esta mujer. Jesús estaba viendo el corazón, y Dios desde el inicio está viendo el corazón del pueblo. Y cuando el pueblo traía y presentaba sus ofrendas, presentaba sus diezmos, presentaba sus sacrificios al Señor, entonces el Señor empezaba y multiplicaba. Hermanos, hasta la fecha, ¿ha escuchado de Israel? Es uno de los países más prósperos, ¿verdad? Más prósperos, más bendecidos. Que en algún momento cometan algún error en el gobierno, esa es otra historia. Pero yo lo que le estoy diciendo, como el pueblo que tenías, ¿verdad?, ciertas prácticas, y ha sido bendecido en gran manera, porque hay principios, ¿verdad?, que ellos han mantenido. Y mire, hermanos, y no solamente eso, porque sigue la palabra del Señor en el verso 8 del capítulo 25. Dice primero que cada 7 años debían de dejar descansar la tierra. Y ahí cada 7 años iban a ver la provisión de Dios, porque iban a tener alimento. Pero cuando pasaban 7 años, otros 7 años, 7 grupos de 7. 7 veces 7 años. ¿Cuántos serían? 49, ¿no? Cuando pasaran 49 años, debían de guardar otro año extra. Eso está interesante. Imagínense, fueron 6 años que estuvieron trabajando y todo, y dijeron, bueno, viene el séptimo, ya estaban acostumbrados. El séptimo no debían, ¿verdad?, de trabajar la tierra. Estaba bien, un año por lo menos, producía y ahí iban comiendo. Pero ahora viene lo siguiente. A los 49 años, el otro año que seguía después del séptimo, tampoco iban a sembrar, porque era el tiempo de jubileo. Y había una celebración de jubileo, ¿verdad? Y en ese tiempo, dice la palabra del Señor, además, estoy en el verso 8 del capítulo 25, contará 7 años de descanso, 7 años conjunto de los 7 años, que suman 49. Entonces el día del perdón del año 50, el año que presentaban los holocaustos, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero por todo el país. Iban a tocar el carnero, el shofar. Y mire, y cuando viniera este sonido, un sonido más o menos como este. A ver, más fuerte para que oigan los hermanos.
¿No vino el shofar? Ah, ya llegó, ya ven, ya ven. Imagina eso, otro poquito más fuerte. Y empezaba a sonar ese shofar, ese cuerno que sonaba por toda la nación. Y entonces significaba que empezaba el tiempo de jubileo. Y en ese tiempo de jubileo, hermanos, ese otro año tampoco se sembraba. Y entonces no se debía sembrar. Y ahí estaba ya como interesante, ¿no? Está bien un año, pero ahora eran 2 años. Pero ¿sabe qué les dice el Señor? Y miren, no se preocupen. No se preocupen porque no van a sembrar. Yo les voy a proveer comida para 3 años. Mire qué interesante. No solamente les iba a proveer comida para 1 año, sino que ahora eran 2 por el año del jubileo. Pero dice, yo les voy a proveer 3 años porque cuando sembraran, verán, no inmediatamente iban a tener la cosecha. Dios iba a proveer, hermanos, en el 6º año, iba a proveer alimento para 3 años para ellos. Mire, los planes del Señor son perfectos. Pero hay algo interesante en todo esto, hermanos. ¿Sabe cuál es lo interesante? Que la palabra del Señor dice que si ellos obedecían lo que el Señor les estaba diciendo, si ellos obedecían los mandamientos que el Señor les estaba dando, habían planes. Los planes del Señor siempre han sido buenos para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? El ser humano siempre le falla al Señor. El pueblo de Israel trataba, fallaba y vivía en esa constante. Mire, llegó al punto donde el pueblo de Israel se fue al exilio. Y allá cuando estaba en el exilio, entonces el Señor les hablaba y el Señor, ¿verdad?, le decía que los iba a levantar, pero ellos tenían que hacer cambios en su vida. Y en un tiempo de esos que estaba el pueblo en el cautiverio, en el capítulo 60, verso 1 de Isaías, el Señor les habla y le dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. En el capítulo 60 le está hablando al pueblo, levántate, resplandece, no te quedes ahí. Amados hermanos, Dios nos habla que nos levantemos. Dios nos habla que no nos quedemos estancados. Dios no quiere que nos quedemos en el cautiverio. Siempre hay una provisión, siempre hay una segunda oportunidad. El pueblo perdió esta primera oportunidad de poder celebrar constantemente el jubileo. En el jubileo, hermanos, mire esto, no solamente era que iba a descansar la tierra 1 año, sino que todo aquel que era esclavo iba a tener su libertad, iba a ser libre de los oprimidos. Hermanos, y en ese año, si alguien, por ejemplo, tenía un terreno y vendía a ese terreno, sabe que a los 50 años le devolvían ese terreno. O sea que lo que era de ellos siempre iba a seguir siendo de ellos. Yo quiero decirle algo, hermanos. Lo que el Señor le ha dado a usted siempre va a ser suyo. El Señor quiere restablecerle. El Señor quiere, hermano, traer, ¿verdad?, aquello que usted ha perdido. Si usted ha perdido la paz, usted ha perdido el gozo, eso a usted le pertenece y el Señor quiere restablecérselo. Porque el Señor dice, yo tengo planes de bien y no de mal. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros no queremos aceptar esos planes que el Señor tiene. No queremos recibir esos planes que el Señor tiene para nosotros. En el capítulo 61 de Isaías, el Señor sigue hablando y les habla. Y entonces hay una profecía ahí. Y en esa profecía dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos
Y mira, hermano, ¿sabe quién fue el que, bueno, ellos leían este pasaje, pero llega el momento en el que Jesús empieza su ministerio? ¿Y sabe cuál fue el pasaje bíblico que leyó Jesús? Este pasaje bíblico. Y ahí se cumple la profecía. Y ahí el Señor dice en capítulo 4 de Lucas, capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. A predicar el tiempo del favor de Dios para nosotros. Este es el año agradable del Señor. Este es el tiempo. No estamos hablando de un año de 12 meses, sino estoy hablando de un tiempo, ¿verdad? Y en esto es el kairos de Dios. Este es el tiempo que Dios tiene para nosotros. Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo que Dios no quiere que nos quedemos estancados, sino que el Señor quiere que nos levantemos. Y como dice su palabra en Isaías 60, levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie en esta hora y digámosle al Señor gracias. Gracias por lo que tú has hecho. ¿Cómo está su vida el día de hoy? ¿Se ha levantado o todavía está ahí triste? Levántate y resplandece. El Señor tiene planes de bien para su vida y no de mal. El Señor quiere seguir obrando en su corazón. El Señor quiere hacer cosas grandes. Pero es cuestión de creerle. Es cuestión de creerle al Señor. Este tiempo vamos a tener este tiempo de oración. Si hay alguien que quiere oración, véngase para acá. Queremos orar por usted. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de resplandecer. Es tiempo de decirle: Señor, yo quiero tener una vida diferente. Yo quiero tener un propósito diferente. Que se cumplan esos planes de bien en mi vida. Quiero levantarme. Quiero resplandecer, Señor. Quiero adorarte, Señor. Si alguien quiere, ¿verdad?, que levantarse, quiere oración, podemos orar por usted en este momento. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia.